ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. La apnea del sueño es un trastorno potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidas veces. Si roncas sonoramente y sientes cansancio, o a lo mejor tu compañero de al lado, incluso después de una noche completa de sueño, es posible que tengas apnea del sueño. Es un trastorno respiratorio bastante frecuente y a menudo crónico. Cuando la persona vuelve a respirar, es habitualmente que emita un ronquido o ruido muy fuerte. Vamos a conversar sobre el tema con la doctora Evelyn Benavides. Ella es neuróloga de la Clínica Las Condes. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto de saludarte. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Qué bueno. Oiga, doctora, a ver, partamos con así como cosas generales. Yo dije que era una forma de, cuando, la apnea del sueño es cuando uno deja de respirar por un rato y luego después retoma. El cerebro te dice, oiga, respire, ¿no? Pero cuéntanos un poco más científicamente de qué se trata la apnea. Bueno, la apnea del sueño es una enfermedad crónica que se caracteriza por tres cosas: por roncar, por hacer pausas que el compañero de cama ve. Muchas veces los pacientes no saben que hacen pausas en la noche, que dejen de respirar, y por tener sueño en el día. Las personas que tienen esas tres cosas tienen alrededor de un 80% de riesgo de tener una apnea del sueño y que esta sea una enfermedad que requiera algún tipo de tratamiento. Pero hay otros síntomas: despertar con la boca seca, tener dolor de cabeza en la mañana como una jaqueca, pero que se pasa en la ducha, así al tiro en la mañana. Mover las piernas en la noche, como patear, como desarmar la cama, transpirar en la noche, levantarse muchas veces al baño a hacer pipí. Esas cosas también, tener olvidos también, empiezan a tener como más sentido dentro de esto que se llama el síndrome de apnea obstructiva del sueño. O sea, es un conjunto de síntomas que nos dicen que un paciente puede tener esta obstrucción para respirar en la noche. O sea que no necesariamente una persona que ronca, por ejemplo, puede tener necesariamente apnea. Tiene que tener más de uno de estos síntomas, ¿o no? Sí, lo que pasa es que la mayoría de la gente tiende a normalizar la mala calidad del sueño. Es algo bastante frecuente ahora, de que el dormir mal es como una condición con la que tengo que vivir y me tengo que acostumbrar a eso, siendo que en realidad es una enfermedad que debemos tratar y debemos encontrarle la causa. Y muchas veces la gente ronca y lo normaliza como que algo que me pasa porque estoy durmiendo. Incluso hay gente que cree que es de buena calidad de sueño roncar. Roncar, la primera cosa, roncar no es normal, ¿ya? Nunca, nunca Nunca, roncar, ya. no, no. Y si eso le asociamos que el compañero de cama empieza a ver que la persona se empieza a quedar como ahogada y hay que pegarle codazos para que vuelva a respirar, y que más encima anda con sueño en el día, como adormilado en las cosas fomes, tiende a ver una película y se queda dormido. Hay gente que se queda como media dormida manejando distancias largas, en conversaciones fome, y en las cosas entretenidas no nos vamos a quedar dormidos. Si es en estos periodos como de entre medio de las cosas, hay gente que uno dice, pucha, ya se quedó dormido porque no le tocó hablar en la reunión, y uno ve así en el Zoom las caras y alguien se está quedando dormido. Y además todos estos síntomas del día, el funcionar mal de día es en realidad muchas veces el reflejo de dormir mal en la noche, y una de las causas que hay que tratar es la apnea del sueño, porque aumenta el riesgo de hipertensión, de diabetes, de infartos al corazón y al cerebro. Por eso es tan importante tratarlo. Oye, sí, pues cierto lo que dices tú, que uno lo va normalizando, ¿no es cierto? Es decir, ¿hace cuánto tiempo que no duermo bien? Y ahora viene mi pregunta. Tú dijiste que de a poco, esto es de a poco, va creciendo con el tiempo, se va poniendo cada vez más peligroso, o apareció desde X fecha y ahí se quedó. Hay varios hitos. Antes de que las mujeres tengamos la menopausia, antes de la menopausia es 5 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Y la Ya. queja real es la pareja, el compañero de cama, que llega a contar que esta persona ronca y hace pausa. Ni siquiera el paciente viene. Viene porque lo obligan a venir. Pero en la medida que se acerca la menopausia, empezamos nosotras a roncar y a tener más riesgo de tener apnea del sueño, y ahí cambia esto y uno empieza a ver más mujeres en la consulta.
También existen otras causas, en niños esto también se puede ver por otras causas, amígdalas grandes, los niños que tienen síndrome Down tienen más riesgo de tener apnea del sueño por la forma de la cara, porque los huesos son más chiquititos en la cara. Y en los adolescentes se puede ver por obstrucciones en la nariz, el ronquido, por otras causas, pero los tratamientos a través de la edad son diferentes. Es distinto roncar y hacer pausas en la juventud que roncar y hacer pausas en la noche ya desde la edad adulta en adelante. Ya, perfecto. Oye, pero ¿es hereditaria? De alguna manera, pues tú dijiste algo de la forma de la cara. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, es en algunos aspectos hereditario el riesgo de hacer apnea, porque hay gente que tiene la pera hacia atrás, que el cuello lo tiene más corto y más ancho, y hay familias que son así. Unos roncan, otros no es 100% así, pero eh, hay gente que es como de contextura más ancha y tiene más riesgo de hacer apnea. Hay gente que tiene las amígdalas más grandes, la nariz más chiquitita, o hay gente que tiene rinitis. Hay condiciones que son hereditarias y otras no. Y hay gente que además de tener apnea del sueño, tiene otras enfermedades del sueño. Tienen insomnio, síndrome de piernas inquietas, como una sensación rara en las piernas que les pica al dejar de la noche. Hay gente que es sonámbula, que habla en la noche, que bruxa. Son todas enfermedades del sueño que se van sumando. Y algunas tienen más componente genético que otras. Ya, perfecto. Oye, y tú dices, claro, hay algunos que tienen componente genético, como por ejemplo el tipo de cuello, la forma, etcétera. ¿Por qué se produce en realidad la apnea? ¿Es porque se tapa algo, tapa la respiración al estar en posición de dormir? En general, lo que pasa es que se aplasta la vía aérea, es una cosa bien mecánica, se aplasta la vía aérea y para el paso de aire desde la nariz hacia los pulmones. Y esto si dura más de 10 segundos y el oxígeno en la sangre empieza a bajar más de 3% del que teníamos cuando estábamos bien despiertos, constituye una apnea. El problema es que no todos hacemos apneas, hacemos hasta 5 por hora, es normal, pero cuando estos números empiezan a subir, esto empieza a condicionar una alteración en el cerebro, como que se olvida de respirar bien. Y esto pasa a ser un círculo vicioso en el cual hay una obstrucción de esta vía aérea, pero además hay un problema cerebral en el orden en el que dormimos, y ahí es donde se condiciona un aumento del riesgo de infarto, de infarto al cerebro, de diabetes, de obesidad, de hipertensión. Oye, tiene que ver, tú decías recién que hay un tema de progresión. Yo pregunto porque en general, a ver, no sé si fue primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Cómo es el tema, por ejemplo, que lleva a una hipertensión o es al revés? La hipertensión te puede llegar a provocar de alguna manera las apneas. Ahora, ahí dijiste algo que me llamó la atención. Me dijiste que tener apneas, unas 3, 4, 5 apneas en una hora, para todos es normal, pero ¿eso se gatilla de alguna manera y empieza a crecer o no? ¿Es progresiva la enfermedad? Sí, o sea, hay dos tipos de apneas del sueño. Una, Ya, que son las de la gente que no tiene otras enfermedades, que no es diabética, no es hipertenso, ya. es delgado, hace actividad física, y se tratan de una forma, sobre todo si son menos de 20 apneas por hora. Pero hay un grupo de pacientes que tienen sobre 30 eventos por hora de dejar de respirar. Dejan de respirar más de una vez cada 2 minutos en la noche, mientras duermen, y condicionan un grupo más grave, porque ahí los riesgos cardiovasculares, los riesgos de infarto son bastante mayores. Pero para saber cuántas apneas hace una persona, no se pueden contar en la noche porque no hay nadie que está al lado contándola. Y hay que hacer exámenes, y son exámenes que no toda la población tiene acceso, que se trata principalmente de una polisomnografía, que hay que dormir en un lugar con una serie de cables, con un equipo que... Son exámenes que tienen coberturas de FONASA, de ISAPRE, pero que son más o menos engorrosos de encontrar dónde hacerlo, cómo hacerlo, quién los interpreta y después qué vamos a hacer con ese resultado. Entonces,
Pueden pasar años en que las personas normalicen esta situación hasta que dan con el especialista adecuado. Ya, y el especialista adecuado es un neurólogo, ¿no es cierto? O sea, es un lugar donde hay especialistas en medicina del sueño, ¿ya? Y los especialistas en medicina del sueño pueden ser broncopulmonares, pueden ser neurólogos, otorrinos, dependiendo lo que sea. La mayoría de las veces llegan al neurólogo porque tienen problemas en el día, falta de concentración, poco rendimiento en el trabajo, se andan quedando dormidos en el día, han tenido accidente de tránsito, entonces hay que ver otras cosas y ahí es donde el neurólogo especialista en sueño descarta otras cosas también. Ya, perfecto. Oye, tú hablaste de varios trastornos que puede producir. ¿Es peligroso el tema de que uno deje de respirar por un tiempo y por lo tanto llegue menos oxígeno, por ejemplo, al cerebro? Sí, todos tenemos un mecanismo, como un switch, como que nos hace volver a respirar cuando tenemos una apnea. Y hay gente que ha visto a alguien dormir, que está durmiendo, deja de respirar y empieza uno, dos, tres, cuatro, cinco, a contar cuántos segundos deja de respirar y vuelve a salir como con una tremenda respiración, como asustado, y vuelve a dormir. Y eso es porque tenemos un mecanismo que está cerca del centro respiratorio, está entre medio de dos arterias, que sensa esa bajada de oxígeno. Tenemos como un cortocircuito de las apneas y que le dice al cerebro, respiremos de nuevo, lo cual lleva a una mala calidad de sueño también, pero nos salva de que esta bajada de oxígeno llegue hasta que nos muramos. Pero hay cosas que alteran ese mecanismo. A través de los años va empeorando. Los medicamentos, los fármacos, la mayoría de los fármacos que se ocupan para dormir tienen un efecto como que anulan este funcionamiento, entonces hace que las apneas sean más largas y eso es muy grave. Una persona que se sospecha que tiene apnea del sueño no debe tomar ni benzodiazepina, derivados del diazepam, ni ninguna pastilla para dormir, ni relajantes musculares, ni alcohol en la noche, porque se baja este switch que nos obliga a respirar si es que la apnea es muy larga. Y eso es grave porque ahí sí aumenta el riesgo de tener, en el fondo, mayor mortalidad y morir en la noche durmiendo. Y eso Claro. está bien. Se ha estudiado que la gente que tiene apnea del sueño muere más en la madrugada que en el resto del día. La mortalidad en una persona que no tiene apnea del sueño se reparte igual, la probabilidad de morir es igual en todas las horas del día. Pero en las personas con apnea del sueño la mitad se concentra en las horas de la madrugada, que es donde más apneas se producen. Ya, perfecto. Oye, tú hablaste ahí de, ¿qué tú dijiste distintos tipos de tratamientos según el tipo de apnea, el tipo de persona, digamos, que la sufre. Y dijiste en algún minuto que uno se puede quedar en el sueño en buenas cuentas. ¿Tiene algo que ver con la muerte súbita o no? En parte sí, pero la muerte súbita es una definición, la definición más técnica tiene que ver más en relación a una arritmia, al Ya. corazón, una alteración del ritmo de latidos del corazón por algunas enfermedades específicas, pero es una causa de mortalidad en la noche, la apnea del sueño, más que de muerte súbita como de caer así en el día, infartado en la calle, eso tiene otro origen. Ya, perfecto. Oye, otra cosita. ¿Qué tipo de tratamientos se hacen? Depende obviamente de la gravedad, me imagino. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es que duerme con una almohada muy alta. No, es que tienes que dormir con sin almohada. No, es que tienes que dormir de lado. No sé. Hay unos aparatitos que venden para que uno no ronque. Pero eso es un ronquido, no tiene mucho que ver a veces necesariamente, digamos, con la apnea, ¿no? Esos aparatitos no tienen un gran asidero científico. La verdad es Ya. que hay que evitar los cuerpos extraños en la nariz. Todo eso que los parches o eso que como que abren los hoyitos de la nariz no tienen un gran asidero científico e incluso pueden empeorar la respiración. Si alguien ronca y no tiene otras cosas y es una persona más joven, debería ir a un otorrino y hay muchas causas que se pueden tratar con otorrino. Ya. Una persona que tiene apnea del sueño y el punto de corte se va corriendo cuando uno va también avanzando en la vida, pero supongamos a alguien de menos de 45 años
que tiene una apnea del sueño, o se sospecha porque lo han visto roncar y hacer estas pausas. En general, pero eso depende de varias cosas, el tratamiento no es con un CPAP, que es estas mascarillas para tirar aire a presión que abren la vía aérea. Ahí se privilegian muchas veces los tratamientos quirúrgicos porque la expectativa de vida de esas personas es más alta. Cirugías de nariz, de garganta, de la vía aérea, o maxilofaciales que avanzan la mandíbula, sobre todo en la gente que tiene la pera un poco hacia atrás o bastante hacia atrás, el manejo del bruxismo, la ortodoncia, el reordenar la vía aérea, los dientes para que haya más espacio para que entre el aire. Y en la medida que va avanzando la vida o esta enfermedad va siendo más grave en el sentido de tener más pausa respiratoria o que baje mucho el oxígeno en la sangre en la noche, aparte del estilo de vida, de tener una vida saludable, deporte, vivir de día, dormir de noche, no tomar alcohol de noche, mantener un peso adecuado, es usar ocasionalmente una mascarilla que tira aire a presión y abre la vía aérea durante la noche. Pero es un tratamiento para algunos pacientes, por eso el tratamiento es muy individualizado con quien uno está, con quien tiene uno de paciente. Ya, perfecto. O sea, no tiene nada que ver en realidad con la almohada más alta o con doble almohada o sin almohada, ¿no es cierto? No es mucho lo que tiene que ver, digamos. A lo mejor hay No, que... para esto no. Claro. Oye, hablemos entonces ahora tú en algún minuto dijiste que los exámenes no eran fáciles de encontrar. ¿De qué se tratan los exámenes? ¿Son esos donde tú vas a un lugar, te llenan de mangueras, de tubitos y de cosas y te hacen dormir ahí? ¿Eso es? O sea, esa es como la radiografía del sueño, se llama polisomnografía y es Ya. ir a dormir a un lugar que tenga las condiciones adecuadas para hacerlo. No es, en general las casas no están tan apropiadas para hacerlo a domicilio, pero en algunos casos se puede hacer. Y se ponen una serie de cablecitos que son como botones con pasta de dientes, nada que moleste en realidad, que se pegan en la cabeza, al lado de los ojos, debajo de la nariz, para ver cómo respiras, para ver cuánto roncas, en un dedo para ver cuánto baja el oxígeno en la sangre en la noche, unos cinturones delgaditos y unos en las piernas para ver cómo las mueve y se ve. El problema es que esto está en clínicas privadas. En Chile es muy difícil que el sistema público lo tenga implementado. Hay algunos centros pilotos, uno en Coquimbo, otro en Puerto Montt, alguno en Concepción, pero no es tan asequible para la población. Una ventaja es que ya existe una prestación asociada a diagnóstico y FONASA tiene alguna cobertura respecto a estos exámenes, pero igual es difícil llegar a eso. Pero no todos tienen que llegar a eso. Existen exámenes abreviados que se van para la casa con menos cosas, hay gente que hay que ver que no tenga colesterol alto además, que no tenga problemas a la tiroides, que tenga buenos niveles de vitamina B12, de hierro, otras cosas que también interfieren con la calidad del sueño, no es solamente estos estudios. Y por eso la gente se da mucha vuelta con esto, porque empieza a probar una cosa, otra cosa, y hasta que llega el diagnóstico pasan 2 o 3 años. Ya, perfecto. Oye, y respecto de las maquinitas esas que dices tú que se ponen y te enchufan el aire para adentro, de todas maneras, hay mucha gente que de repente se queja porque es complejo dormir con esa máquina, ¿no? Pero la máquina además tengo entendido que no funciona siempre, solamente cuando detecta que tú dejaste de respirar. ¿Es verdad o no? No, esa máquina, la que detecta las apneas, es más sofisticada. La Ya. mayoría de las personas funcionan con una que va tirando un aire a presión y que uno tiene que probar a qué presión se van las apneas y que el paciente lo tolere. Y ocasionalmente se puede hacer en una polisomnografía, usar esa máquina y probar que sirva para mejorar las apneas. El tema es que el paciente no se va a sentir bien al tiro, demora 2, 3 meses la adecuación, esto es como vivir con alguien más, o sea, uno tiene que acostumbrarse a su CPAP. Y no tienen ya esas mascarillas tan grandes, ahora son bastante más pequeñas, más portátiles, es un equipo portátil en general, y tiene también el tema del costo, porque son equipos que no tienen cobertura de ningún seguro, entonces, por lo menos en Chile son de un acceso limitado porque tienen un costo asociado. En otros países sí hay cobertura y esta es una enfermedad cubierta por las prestaciones de salud, pero no existe como un GES de apnea del sueño. Ya, perfecto. Oye, tú en algún minuto, como para ir redondeando, en algún minuto hablaste de
todas los otros trastornos del sueño. ¿Me los puedes detallar un poquito así brevemente? Porque no solamente la apnea, hay mucha gente, bueno, y la otra pregunta que quería hacerte, el estrés de alguna manera, estamos a fin de año, estamos con regalos, con compras, con el presupuesto hecho pelota, con no sé, todas las fiestas, los amigos secretos, etcétera, influyen también, pero es algo temporal o te pueden llegar a gatillar un problema más serio. Bueno, el estrés dificulta que tengamos una buena calidad de sueño, pero no porque aumente las apneas, sino que porque hace que nuestro sueño sea de más mala calidad y más superficial. Menos allá, menos profundo, ya. Claro, y menos reparador. Entonces hay que tratar de evitar el estrés. Otra cosa importante, la enfermedad del sueño más frecuente de la humanidad es el insomnio, que es la dificultad para quedarse dormido para despertarse o despertarse muchas veces en la noche. Y hasta el 60% de las personas en algún minuto van a tener un insomnio que va a requerir algo, o adecuar de nuevo los hábitos de sueño o algún medicamento. Pero una cosa muy importante es que si esto dura más de un mes, más de 3 veces por semana, evitar la automedicación. Esta cosa de que el vecino, la vecina, la amiga me convidó una pastilla, puede ser más grave aún. Entonces, consultar a su médico porque esto tiene un manejo que no es solamente una pastilla. Y lo otro, esa es una enfermedad muy frecuente. Y las enfermedades del sueño coexisten entre sí. O sea, alguien puede tener apneas e insomnio, apneas y bruxismo. El bruxismo es apretar los dientes porque un área del cerebro queda medio prendida y eso produce mucho dolor de cabeza en la mañana y además del riesgo de quebrarse los dientes. Y tiene que ser un manejo en conjunto con el dentista y el neurólogo, porque hay gente que tiene que usar algunos fármacos también. Lo otro es el síndrome de piernas inquietas, esta sensación rara de las piernas, como que le pican, como que le arden, como que va en un viaje en auto mucho rato y tiene que mover las piernas, o está en la cama y le molesta el lado caliente de la cama y tiene que sacarla y ponerla en algo frío, y que muchas veces es familiar. Ahí hay antecedentes familiares y hay que descartar falta de vitaminas, diabetes, otras cosas. Esas son como las más frecuentes, pero hay muchas más. Ya, perfecto. Oye, esa es el que le llaman de las piernas locas. Sí. Ya, ya. Oye, ahora sí que para ir terminando, cuéntame cómo estamos con respecto del mundo, con respecto del extranjero, en innovación y en investigación con respecto de esta enfermedad. Porque estuve leyendo hace muy poquito un estudio que se hizo fuera sobre el tema de la transpiración durante el sueño, que parece ser que dependiendo del tipo de transpiración podría ser un indicador de apnea, ¿es verdad? O sea, hay estudios respecto a Ya. eso, al componente hidroelectrolítico de las sales que tienen las glándulas sudoríparas, las que nos Ujú. hacen transpirar. Pero ya el transpirar más de noche que de día, o sea, durmiendo que despierto, ya es un síntoma de que hay una alteración en este sistema que nos hace acelerar el corazón, subir la presión arterial y transpirar, que no debería funcionar tanto en la noche, que se llama el sistema simpático y que nos hace subir la presión en la noche y eso condiciona también un tipo de hipertensión. Y eso se está estudiando para en el fondo dividir a las personas que tengan más o menos riesgo de tener apnea y en el fondo ver a quién le vamos a ofrecer los tratamientos y los exámenes disponibles. Sobre todo en los países donde el acceso es social y por lo tanto hay que hacer priorizar los pacientes, que eso es bien importante porque hay que saber a qué grupo de pacientes hay que ir a ubicar primero, que van a ser los que van a tener más riesgo de infartos al corazón, más riesgo de infartos al cerebro o más riesgo de hipertensión o de morir antes que los otros. Entonces son estudios y en Chile nosotros contamos, tantos estudios no tenemos, pero técnicamente para tratar a un paciente tenemos todo. El problema es el acceso a ese todo, Ya. que todavía no está disponible en la red Masificado. pública, masificado en la red pública de salud, donde se atiende la mayoría de la gente. Claro, y resulta que el 60% de la población, dices tú, que tiene algún tipo de trastorno del sueño, trata, y de ese 60% a lo mejor un 5% tiene acceso a algún tipo de tratamiento, de terapia, de exámenes, etcétera. Oye, y ahora para terminar, sí, de verdad, quiero que le digas a la gente
¿cuál es la importancia? Por ejemplo, tú dices que el insomnio es muy fuerte en nuestro país. ¿Qué pasa con aquello de la pastillita regalada, la pastillita que te dieron y dices, uy, dormí como los dioses, va y se lo consigue? Entonces, ¿cuál es el riesgo de tomar ese tipo de remedio? Y sobre todo, los relajantes musculares. Hay algo que acá en Chile se usa indiscriminadamente. Sí, para dormir mucha gente ocupa relajantes musculares y antihistamínicos, los remedios para las alergias, porque dan sueño efectivamente, pero es un sueño de mala calidad, un sueño superficial que no cumple con las expectativas que necesitamos para el día siguiente de funcionar y que hagamos todo lo que tenemos que hacer. Lo ideal es evitar la automedicación, eso en todo sentido porque es un riesgo. Y además el adquirir los fármacos en lugares no habilitados para eso, que no sea una farmacia. Mucha gente se los compra por fuera, por internet, en las ferias. Son medicamentos que no sabemos su calidad, ni cómo se han guardado, ni sus propiedades, ni realmente qué es lo que son. Entonces, lo ideal es evitar la automedicación y estos medicamentos que actúan en el cerebro tienen efectos deleterios en algunas personas, pueden empeorar muchas cosas. Entonces, no hay que decir, mira, en realidad no quiero usar nunca nada, porque efectivamente en algún minuto de la vida uno puede necesitar algo, pero que sea por un tiempo corto y que un médico se haga cargo de los efectos que tiene esto. Perfecto. Muchas gracias, Evelyn, por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste muchísimo el tema del dormir. Ya sabemos que si uno despierta cansado o tiene la boca seca o el compañero de cama le dice que ronca como no sé, como chiflado y además despierta cansado, no, nunca tiene esas ganas que tenía antes de despertar, de levantarse, ya sabe que puede ser que tenga un tipo de trastorno del sueño, tiene que ir a ver a un especialista en sueño, un neurólogo especialista en sueño. Eso es, ¿verdad? Muchas gracias, Evelyn, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro. Ya saben, duerma bien.